Listo, vamos a continuar. A ver, ingresó ya el joven Bone. El joven Bone, allá. ¿Qué pasó con la solicitud, joven Bone? A ningún maestro le va a pasar las notas. Usted está sin notas hasta el momento porque no me ha firmado la solicitud su representante. Esa solicitud yo se la envié, si no recuerdo mal, hace una semana. Más de una semana, estamos 18 y yo le envié esa solicitud el 7 de octubre. Es decir, han pasado ya, ¿cuántos días? 11 días. Y no me ha enviado esa solicitud. Por favor, envíe esa solicitud lo antes posible, porque si no, nadie le va a pasar notas. Por más que usted ya tenga las notas ahí en el modo o ya haya dado el examen, si no envía esa solicitud con las firmas y con las copias de cédula, usted ya sabe ese proceso, pues nadie le va a pasar las notas. Entonces, ya, muy bien. Espero que me lo envíen lo antes posible para que los maestros le puedan pasar las notas. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con esta apasionante historia de la evolución humana. Nos decía Leandro que en parte esto a veces hace que la gente se divida. Hay unos que sí creen en la teoría creacionista y otros dicen, no, yo creo en la teoría evolucionista. Es verdad. Entonces, eso quiere decir que sí ha habido de alguna manera, una afectación en el sentido de que esta teoría hizo ver que lo que enseñaba la iglesia no era la última palabra, que habían otras posibilidades de comprender al ser humano. ¿Sí? Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta para Mari Chusete. ¿La evolución de las especies será una realidad exclusiva de nuestro planeta o será una característica del universo? ¿Qué opina usted? Yo creo que es una característica del universo. Es del universo, ¿verdad? Correcto. El universo también está evolucionando constantemente. Se sabe que está en una continua expansión el universo. Se sabe que las galaxias se están moviendo. Se sabe que la galaxia de la Vía Láctea, que es la galaxia dentro de la cual está nuestro sistema solar, en algunos miles de millones de años va a chocar con la galaxia de Andrómeda, porque las dos galaxias se están moviendo en una ruta de colisión. Están en vía de colisión las dos galaxias. Eso no va a suceder mañana, así que pueden dormir tranquilos. Eso sucederá en miles de millones de años. Si es que no se dan otros fenómenos que cambie eso, ¿no? Ok, listo, niña Peralta. Mensaje recibido. Bien, pregunta para Ariana Ibáñez. ¿Qué opina de las declaraciones a CNN del portavoz de la Marina de Estados Unidos, Joy Gradisher, donde afirma que los avistamientos de ovnis son reales? ¿Qué opina usted de ese tema? Bueno, creo que en lo personal no creo que eso sea real lo de los ovnis, pero no sé, o sea, creo que cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Y siento que eso es más hecho por el hombre, o sea, es algo que nosotros mismos hemos inventado, así. Ah, ya, ok. Que las mismas personas hemos inventado, y eso. Ya, muy bien, ese es el criterio de Ariana. Muy bien, es la opinión de Ariana. Sin embargo, hay otras personas que creen que no, dicen, tiene que haber vida en algún lugar del universo, porque el universo es inmenso, es inimaginable la grandeza del universo, tienen que haber otras formas de vida, no necesariamente humanas, pueden ser vidas inferiores, tipo bacterias a lo mejor, unicelulares, o pueden ser tipos de vidas superiores, mucho más inteligentes. El punto es que hasta ahora no se ha podido demostrar. Todo se queda, como dice Ariana, en especulaciones, se queda en debates, se queda en pensamientos, pero pruebas definitivas tampoco hay. Ni para negar que no hay vida, ni para decir si hay vida, aquí está la vida extraterrestre. Todavía no hay esas evidencias.
En el momento que hayan evidencias, pues se podrá elevar mucho más el debate sobre esta parte de la existencia de vida en otros lugares del universo. ¿Cuáles son los desafíos de la humanidad al saber que existen otros seres en otros rincones del universo? ¿Qué pasaría? Esta pregunta les han hecho muchos especialistas en ufología. Ufología es la ciencia que estudia los UFO, es decir, los objetos voladores no identificados, que en español sería ovnis. Bueno, muchos de ellos afirman de que no conocemos qué tipo de seres habitarán otros rincones del universo. No conocemos si serán seres buenos, si serán seres malos, como se ve en las películas, pero que en todo caso, el desafío de la humanidad es seguir evolucionando y desarrollándose. Porque aunque no vengan extraterrestres a matar a los seres humanos y a quedarse con el planeta Tierra, lo que sí es cierto, que el rato menos pensado puede venir un asteroide gigante, impactar la Tierra y que con un solo impacto de esos, como les pasó a los dinosaurios, el ser humano se extinga y se borre de la faz de la Tierra. Eso es más probable que suceda, ¿no? Porque ya ha sucedido en la historia geológica del planeta. Entonces, si hubiera un evento de esos, decía el científico Stephen Hawking, la humanidad debería estar desarrollando ya capacidades, tecnología, ingeniería para poder terraformar otros planetas, conquistar otros planetas y enviar colonias de seres humanos para que la especie humana siga existiendo, aunque venga un asteroide y destruya el planeta, que la especie humana siga existiendo en otro planeta. Eso es lo que decía este científico, para que el ser humano perdure, continúe su existencia. Por eso es, jóvenes, que se están haciendo viajes a Marte. Para eso es. Elon Musk, el hombre más millonario del mundo actualmente, es uno de estos pioneros. Él dice que para el día de su muerte, él quisiera ya ver la primera colonia de seres humanos en el planeta Tierra. Vamos a ver si lo logra. El punto es que por el momento hay muchas más cosas en contra de la vida humana en Marte que a favor de la vida humana en Marte. Sin embargo, pues el ser humano puede desarrollar nuevos inventos, nuevas tecnologías que podría ser capaz en el futuro de terraformar Marte, de crear oxígeno, de crear agricultura en Marte, probablemente dentro de cápsulas artificiales, pero que de alguna u otra manera pueda significar el comienzo de una colonia en ese planeta o en otros planetas. Por el momento, el más cercano es Marte y el más, digamos así, entre comillas, el más amigable para la vida es Marte. Digo entre comillas porque esas condiciones de vida en Marte, sin equipos artificiales, simplemente el ser humano moriría en un segundo, en una milésima de segundo moriría en Marte, sin tecnologías, sin equipos artificiales. Bueno, entonces sobre la revolución darwiniana, en 1859 apareció el libro El origen de las especies. Charles Darwin fue británico, es decir, de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Inglaterra. Él creó esta idea. Y acuérdense ustedes, jóvenes, que Charles Darwin de alguna manera contribuyó en desarrollar su idea, su visita a las Islas Encantadas, a las Islas Galápagos. Él estuvo en Galápagos. Y él ahí se dio cuenta lo increíble que era cómo evolucionaban las especies de una isla a otra. Por eso en Galápagos existe hasta el día de hoy un ave que se llama el pinzón de Darwin, porque es un ave en el cual él se fijó en la forma del pico, cómo cambiaba de una isla a otra la forma del pico de ese pajarito, y era de acuerdo a la alimentación que tenía, que era diferente en cada isla. Entonces ahí Darwin tuvo luces para escribir el origen de las especies que constituye la creación de esta teoría evolucionista. Nayeli Potes, lea por favor el segundo cuadrito, el cuadrito amarillo. Darwin recopiló e interpretó un gran número de observaciones y experimentos de muy diversas disciplinas de investigación y los presentó como un argumento irrefutable en favor del hecho de la evolución. Muy bien.
Esas observaciones de Darwin, él las pudo realizar en su viaje, hizo un viaje alrededor del mundo, conociendo especies, animales, etc. Ahí hizo todas esas observaciones. Pero Darwin suministró además un mecanismo para explicar las adaptaciones complejas y características de los seres vivos. Ese mecanismo se llama, o sea, cómo los seres vivos logran adaptarse a diferentes condiciones de vida, se llama la selección natural. Que las especies poco a poco se van seleccionando y subsisten, sobreviven las más fuertes, sobreviven las mejores, sobreviven sobre todo las que mejor se adaptan a nuevas condiciones. Muy bien, en la teoría de la evolución de Darwin, en cuanto a las especies que no se adaptan al entorno desaparecen. Así de sencillo. Eso va a suceder con el cambio climático, jóvenes. Por ejemplo, el oso polar vive en climas extremadamente fríos, en los polos, en el polo norte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el oso polar, con el calentamiento climático? Aumenta la temperatura del planeta, aumenta la temperatura de los mares, se derriten el hielo de los polos. ¿Qué va a pasar con el oso polar? Si no se adapta a ese nuevo clima, va a morir. Si el oso polar no se adapta a no solo vivir en el hielo pescando focas y peces, sino que el oso polar tendría que adaptarse a vivir en tierra comiendo hierba o cazando otros animales. Si el oso polar no se adapta, el oso polar va a desaparecer de la faz de la Tierra, va a morir, se va a extinguir. Pero ¿cuál es el problema? Que una especie para adaptarse necesita muchísimo tiempo, muchísimos años para evolucionar y adaptarse. Y el cambio climático no se viene despacito en millones de años. El cambio climático ya está sobre nuestras cabezas y viene a una velocidad impresionante. Entonces van a desaparecer muchas especies por eso. En cuanto a la evolución, los descendientes de los supervivientes transmitirán esos rasgos que mejoran la especie. De sus rasgos de adaptación, lo transmiten a las generaciones, a los descendientes, a los hijos, los transmiten para que se vaya mejorando la especie. En la selección natural sobreviven los más aptos, los que desarrollan unos rasgos más ventajosos. Por ejemplo, hay una especie de tortugas en Galápagos que tiene el cuello muy, pero muy largo. ¿Por qué tienen el cuello tan largo? Porque resulta que en esa isla la vegetación es más alta, las plantas son más altas. Entonces la tortuga tuvo que estirar el cuello para poder alcanzar a comer las hojas. Entonces, la selección natural dice que sobreviven los más aptos, es decir, los que desarrollaron rasgos ventajosos. En este ejemplo, la tortuga desarrolló ese rasgo ventajoso de tener un cuello más alto para alcanzar las hojas. Entonces, esos descendientes son los que sobreviven, y eso se llama selección natural. Dice Darwin que existen variaciones dentro de una población, son espontáneas también las variaciones en el grado de evolución. Y la demasiada descendencia, el tamaño de las poblaciones se mantiene por muertes precoces. De esa manera hay un equilibrio entre los nuevos seres que nacen y los seres que van muriendo. Por lo general hay un equilibrio y hay una tendencia a aumentar, así como la población humana. Es verdad que mueren muchas personas, enfermedades, guerras, sicariatos, tanta cosa, ¿no? La pandemia, muere mucha gente, pero también nacen muchísimas más personas. Entonces eso hace que la especie se siga conservando en la Tierra. Bueno, finalmente en las diapositivas ustedes van a encontrar, jóvenes, algunas resumidas, algunas de las aportaciones de Charles Darwin, que ya las hemos ido explicando de manera pausada. Entre ellas están las obras, miren, las obras que son el origen de las especies, sobre todo es la obra más significativa de Charles Darwin. Aquí está. 1859, el origen de las especies. 1871, el origen del hombre. En el mismo año, la descendencia humana y la selección sexual. Otra aportación
El viaje de Darwin alrededor del mundo a bordo del Beagle. Esta embarcación es el nombre de una embarcación, la embarcación Beagle. Significó mucho para sus trabajos científicos. Él viajó en ese barco por todo el mundo, haciendo muchas observaciones, dibujando, haciendo cartografía, y eso lo llevó a desarrollar esta teoría de la evolución de las especies. Otra aportación, el origen de las especies sostiene que las especies cambian continuamente, apareciendo nuevas y extinguiéndose otras. El cambio en ellas es gradual y continuo, es decir, no se producen cambios bruscos. Cuando hay cambios bruscos, las especies por lo general mueren. Es lo que está pasando con el cambio climático. Muy bien, otra aportación de Darwin. Se puede resumir así. De cualquier especie nacen más sujetos de los que pueden obtener alimento y sobrevivir. El número de individuos de una especie permanece casi constante de generación en generación, ya que gran cantidad de ellos perece por la insuficiente cantidad de alimentos. Mire, esto es lo que le puede pasar a la humanidad. Si la humanidad no controla de mejor manera la sobrepoblación, podría llegar un momento en que seamos tantos habitantes en el planeta Tierra que el ser humano, para poder cultivar y cosechar alimentos, tenga que deforestar más selvas para criar más ganado, para sembrar más cereales y para dar de comer a más personas. Ahora, esto no sería un problema si el ser humano no tuviera ideas tan neoliberalistas salvajes en ese sentido. Porque el ser humano, con tal de no perder ganancias, es capaz de tirar a la basura la comida en vez de repartirla a los pobres. Eso hace, de hecho, el ser humano con las grandes fábricas de alimentos, las grandes empresas de alimentos. Con tal de no perder dólares, prefieren tirar a la basura la comida y no regalársela a la gente. Porque si se la regalan, la gente ya no tendría que comprar. Y si no tienen que comprar, esas fábricas perderían las ganancias. Entonces ellos prefieren tirar a la basura la comida en lugar de regalarse. Así actúa el ser humano. Fíjense, el ser humano, a pesar de que se dice que es un ser racional e inteligente, en muchas cosas más bien parece un ser con poca inteligencia cuando actúa de esa manera. El ser humano es muy interesado, es muy egoísta, se deja llevar por el interés de la plata, lo económico nomás. Bueno, aquí ustedes tendrán que ya leer por su cuenta, están otras aportaciones. Dice, existe una lucha por la supervivencia, una competencia por la adquisición de recursos alimenticios limitados. Entre los individuos hay mutaciones que pueden heredarse. Las variaciones favorables ayudan al individuo a sobrevivir y se transmiten a su descendencia. Con el tiempo aparecen grandes diferencias hasta que finalmente evoluciona una nueva especie a partir de otra preexistente. Esta es la historia de la evolución humana. Bueno, aquí vamos a terminar porque ya terminamos justamente la hora. No se olviden de realizar el taller del simulador para el examen Transformar. Y no se olviden, jóvenes, de hacer una pequeña tarea que es en base al video que vimos al inicio de la clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Ok, entonces de aquí nos vemos el viernes en la clase de Maná. Cuídense, que pasen muy bien y hasta la próxima. Chao.